Bienvenidos amigos a un capítulo más de Nerds y Nota Nerds. El día de hoy tenemos un capítulo, llamémosle homónimo, pero antes de decirles de qué va esto, vámonos a la realidad. Sax de la maldita vecindad partió a otros mundos. Qué tristeza empezar con este tipo de noticias, pero este gran músico merece nuestro reconocimiento y homenaje. Eulalio Cervantes, después de haber estado batallando por su vida por más de un año, falleció víctima de una mala atención médica debido a su contagio por COVID-19. Siempre recordaremos tu música. Descanse en paz. Varios productos de Star Wars llegarán a Disney Plus. A pesar de no ser parte del canon actual de la franquicia, el próximo 2 de abril llegarán a esta plataforma los siguientes productos: la serie de Clone Wars producida por Genndy Tartakovsky, las dos películas de los Ewoks y The Story of the Faithful Wookiee, que marca la primera aparición de Boba Fett. Pues al parecer sí habrá secuela de Justice League, o al menos eso quiere Zack Snyder. En una entrevista con Entertainment Weekly, el director mencionó que él veía más probable que Warner le pidiera hacer una secuela en vez de volver a hacer la primera peli con su visión original, y pues miren lo que pasó. Así que siempre puede haber una probabilidad de que esto pase. Ace Ventura regresa gracias a Amazon Studios. Una tercera parte de esta franquicia ha sido confirmada. Pat Casey y Josh Miller, escritores de la película de Sonic, estarán involucrados en el proyecto. Sin embargo, aún no se ha confirmado la participación de Jim Carrey como el peculiar detective. Gotham Knights se retrasa hasta 2022. Una más que muerde el polvo. Warner Bros. Games Montreal anunció que esta decisión se debe a que el título necesita más tiempo de desarrollo para entregar la experiencia que desean llevarle a su audiencia. Al parecer, la industria sí está aprendiendo de Cyberpunk 2077. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso de la realidad y el día de hoy les decía la palabra homónimo porque el día de hoy hablaremos de qué significa ser un nerd o qué significa el término nerd o en general qué es una persona nerd. Pues es que llevamos ya casi año y medio de ser de nerds y no tan nerds, lo cual estamos orgullosos de hacerlo y de clamarnos como tal, pero pues ya era hora, ¿no? De clavarnos un poquito, ser más nerds para nuestro concepto, para eso que nos representa y explicar un poco más allá, ¿no? De simplemente tener esta acepción. Me gustaría arrancar pues con una definición nerd, ¿no? Que viene del Online Etymology Dictionary, ¿no? Nos dice que de principio nerd es un sustantivo y no cuenta con una etimología como tal, no viene de alguna palabra o algo así. Surge alrededor de 1951 como un slang entre estudiantes y se cree que puede ser una alteración de nerd, que es N-E-R-T, un slang muy utilizado en la década de los años 40 para describir a esta persona loca, fuera de sí o incluso estúpida, ¿no? Que ahí es un significado bastante peyorativo. Y también de la misma forma, nerd se considera como una alteración de la palabra nut, que más Not, allá de, not, exacto, más allá not you're de, nuts. exacto, no tanto así, not your nuts, sino más bien como nueces, cabeza, cerebro, ¿no? Que también se va más en describir una persona que, pues, literal se le zafó un tornillo, Pues ¿no? sí, o sea, es que cuando dices you're nuts, estás loco, Estás entonces se loco. te zafó un tornillo. O sea, sí responde a esa explicación de ese Anglosajona. anglicismo, anglosajona, exactamente. Y cómo se va difundiendo este término en paralelo a que estos estudiantes, en específico del MIT, lo utilizaban. En 1950, el doctor Seuss, este escritor muy famoso de cuentos, Grande, caricatura, bueno, dibujante. dibujante, escritor, etcétera, lanza este cuento que se llama If I Ran the Zoo, donde su narrador Gerald McGrew indica que, se los leo literal, buscaría un Nurgle, un Nerd y también un Seersucker para su zoológico imaginario. Están estos tres términos. Y a partir de esto, como que el término, más allá de los estudiantes de una universidad tecnológica como el MIT, hace que el término se empiece a difundir más en la Vox Populi, tal cual, ¿no? Y ya en específico de lo que se decía en el MIT, algunos de sus estudiantes tenían la ocurrencia de llamar Knerd, que en inglés sería como la palabra drunk al revés, ¿no? D-R-U-N-K, al revés es K-N-U-R-D, y que se Nerd. aplica
nerd que se aplicaba a esas personas cuyas conductas o intereses pues resultaban dignas tal cual de rechazo, ¿no? Desde el punto de vista de su rendimiento académico. O sea, Es aquí que era al revés, ¿no? era tal cual una manera de explicar cómo esta parte como muy grande de la sociedad norteamericana se iba a jugar fútbol americano y las porristas. Todo Esa iba vida de ligado high al... school era relacionado con getting drunk, con ponerse borracho. O sea, hablar de algo que fuera exactamente al revés era el devorar libros, el teto, el chico buleado eternamente, el sabelotodo, el tímido y el con las tímido chicas. y el que no tomaba también, porque esa era otra literación, digamos, del mismo término. Uh-huh, uh-huh. Y ya esto posteriormente, ya en los 60s, ya se empieza a transformar más en lo que tenemos o entendemos ahorita como nerd, ¿no? En algún momento, pues no se sabe exactamente cuándo, la palabra tomó esta connotación diferente para referirse a un joven que era o joven o jovencita, que fuera muy dedicado al estudio, con una inteligencia que frecuentemente superaba a la media. Y además, pues tenía algunas dificultades, sí, para relacionarse socialmente, ¿no? Eran muy, ya como ya decían ustedes, muy introvertidos, muy tímidos, antisociales incluso. La vestimenta que los alejaba de todos. Sí, pero esas carencias en la parte social, digamos que la balanza se inclinaba a ellos en la Lo parte mental. intelectual, ¿no? En lo mental, lo intelectual, lo científico, lo matemático. Y creo que ya podemos decir ahora sí que fue Timothy Charles Paul, en 1970, un filósofo, quien emplea ya la palabra para describir este estereotipo de persona inteligente con limitadas habilidades sociales y que suele ser objeto de burlas, ¿no? A partir de eso ya digamos que se instituye la palabra como tal, y ya de aquí, bueno, pues empieza el concepto a ser explotado en todos los medios masivos. Y ahí vas, Millón, date, No. platícanos. No, bueno, al final, dentro de los 80s, lo que ocurre con la palabra es que sigue con esa misma connotación que apenas arrancaba y se da una producción bastante padre de Jeff Cameron, que es la venganza de los nerds, ¿no? The Revenge of the Nerds, que nos muestra justamente este papel de personas que saben y que empiezan a ser astutas para, pues, vengarse de los populares, ¿no? ¿Por qué? Porque son unos manchados y porque sigue habiendo eso, ¿no? El rechazo y cerebrito y ratón de biblioteca y bla, bla, bla. Pero estos se las ingenian para que todo se vuelva un caos y ellos resulten ser los chingones. Y a partir de ahí es que, ojo, en Estados Unidos sí comienza a haber un ligero cambio porque seguía habiendo bullying, pero ya pasándolo al tema de México, pues no, en México, que tardamos muchísimo, ¿no? Pues sí, bueno, digo, yo ya tengo más de 40 años y recuerdo que el término sí se empezó a usar cuando yo ya iba en la primaria, ¿no? No sé, cuarto, quinto, sexto de primaria, ya te decían nerd, te decían teto. Sí, el bullying siempre ha existido, ¿no? Desafortunadamente. Y desafortunadamente mucho fue por esa influencia de programas estadounidenses en la programación infantil, ¿no? Que si bien la cuestión mediática también afectaba mucho el comportamiento aunque el bullying siempre se va a dar, pero posiblemente no por ser nerd, ¿no? Si no era, No, no. Pero también es que se consolidó también en la década de los 90 ya como tal, o sea, ya en los 90 la palabra nerd ya era algo, y ahí se Sí, ya. consolida el término como tal, porque ahí es cuando ya surgen referentes culturales, como bien decía John, ya hay una Daria, por ejemplo, pues ¿qué es una Daria? Pues una teta, una nerd. Entonces ya hay referentes culturales que adoptan el término, que lo asumen como tal y que ya la misma gente ya se empieza a ver reflejado en eso, y empezamos a ver esa transición hacia los años 2000, que ahí es cuando El ya se pone laboratorio más de interesante. Dexter también. Laboratorio de Dexter, antes de llegar a los 2000, el laboratorio de Dexter fue un gran referente, donde dos cerebritos que hasta cierto punto eran rechazados, pero en su mundo eran chingones. Pues sí, ese estaba cabrón. Y de verdad que ahí te demostraban que el tener conocimiento te permitía hacer grandes cosas. Los ponían como héroes, aunque eran antihéroes los dos, ¿no? Y,
Y también se empieza a ver el éxito, ya hablando en el ámbito financiero, de grandes empresas que fueron fundadas por nerds. Llámese Apple, Claro. llámese Microsoft, actualmente más para acá Tesla o de That Boring Company, de Elon Musk, o sea, el mismo Mark Zuckerberg, ¿no? Mark Zuckerberg, exactamente. Hay muchas figuras que en su momento fueron tetos, fueron nerdos y que ahorita son literal los reyes del mundo. Y se No, comienza a ver definitivamente. y Adelántale. el punto es que también nos ha explicado cómo desde esos mismos referentes la gente pensaba siempre, no, pues el teto es inofensivo, el nerd es inofensivo, y tienes un güey como Mark Zuckerberg que sí tiene lo que tiene de cerebrito, pero también lo tiene de hijo de la chingada, ¿no? Porque sí es es una persona bastante cabrona y evidentemente el tener esa personalidad lo hizo llegar ahí. No, El o tema es, ve a Jeff Bezos, hay el before and after de exacto. Jeff Bezos, dices, Dios mío, ¿qué se hizo? ¿Qué le pasó? Pero tampoco va junto con pegado el concepto de saber, puede ser un hijo de la chingada, un güey buen pedo y ser un nerd, ¿no? O sea, como que O más sea, bien. a lo que voy es eso, es que el ser nerd no discrimina ni raza, ni condición, ni absolutamente nada. Puede ser un nerd para bien y puede ser un nerd para mal también, ¿no? O sea, puede ser un güey super nerd que le encantan los videojuegos y también tener un problema mental y salir a matar a alguien, ¿no? O sea, para eso no se necesita ser un nerd o no, sino para eso se necesita otra serie de condiciones. No, pues Eso es... desafortunadamente los asesinatos de Columbine fueron protagonizados por dos nerdos, tocados Sí, de sí. acá, ¿no? Pero Sí, sí, sí. eran clavadísimos los amigos y terminaron haciendo eso, ¿no? Y creo que también algo muy importante tiene que ver con el entorno cultural, ¿no? El país literal en el que naciste, ¿no? Porque acá en Occidente, por lo regular, el concepto de nerd es eso que estábamos platicando, pero en países como Japón o incluso China, Ah, bueno. ahí es al contrario, o sea, el que es nerd es la eminencia, es el ser que es respetado. Y son buleados, ¿eh? También, pero son muy respetados. Es que tienen las dos y es más complicado que se Sí. lleguen a poder burlar de alguien así porque la cultura tiende hacia eso, ¿no? Tiende hacia la excelencia, hacia la perfección, hacia el honor, hacia toda esta serie de cosas y lo vemos representado también en la cultura popular de Japón, ¿no? Tenemos un Doctor Stone, ¿no? Por ejemplo, más para acá, que es este ultra cerebrito y que pues, ya no voy a spoilear la historia, lean en manga, está muy bueno, hay animación también, pero son puros cerebritos los que aparecen en ese anime o Death Note, ¿no? Tenemos en el manga y en el anime de Death Note, tenemos estos dos cerebros que uno está enfocado en una vendetta totalmente fuera de la ley y otro del lado de la ley tratando de detenerlo, pero los dos son cerebritos, son nerds y saben perfectamente lo que están haciendo, ¿no? Es que justo creo que ha habido una transición en la cultura nerd que es bien importante de mencionar, ¿no? O sea, hablamos de la década de los ochentas, cuando ya se acuña el término y todo, y esa década de los ochentas lo vemos utilizado en un referente actual que es Stranger Things. Y en Stranger Things, pues, ¿qué son los personajes de Stranger Things? ¿Qué son los niños? Son una bola de tetos, son la bola de nerds del salón, que todo mundo rechaza, y es esa historia que ya, obviamente, los que crecimos en los ochentas vemos eso con una cierta cercanía, porque decimos, pues no mames, o sea, sí me tocó ver eso, ¿no? Y ya ahorita eso ya lo vemos como un referente de algo que está chido. Cuando en esa época, esas eran las películas que le hicieron falta a esa generación para sentirse cobijados. Pues teníamos los Goonies en ese momento, pero Ah, todavía era un pero era estereotipo, una. ¿no? Era, Sí, era sí, sí. una entre cuantas, ¿no? Y ahorita cuántas vemos de que son de personajes nerd. O sea, desde No, un Fox Mulder, por ejemplo, ¿no? sí, tal cual. Por ejemplo, quién no amó a Gaten Matarazzo cantando con su novia de Never Ending Story en la última temporada de Stranger Things, ¿no? O sea, ese momento para mí en lo personal se lleva toda la temporada. Los Squinkles son fenomenales. Y creo que, o sea, el chiste de ver esos referentes, ya para ir cerrando el programa y pasar a esa parte es, o sea, nosotros como personas crecidas en este país, en México, siempre hemos tenido ese tipo de referentes, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que nos han llevado a circundar la cultura nerd y que nos hace sentir cuándo fue el momento en el que empezó a cambiar las cosas. Yo siento que ese momento fue para mí como por ahí del 2002, 2003, cuando ya empieza uno a asumir los gustos que tiene y darse cuenta que hay mucha gente detrás
como tú, que en ese caso fueron todos mis amigos, y que les gustaba lo mismo y que no teníamos miedo de ocultar eso, y empieza a dar ese cambio, y ese cambio curiosamente tiene que ver con la adolescencia, ¿no? En mi caso, seguramente ese referente lo encuentran ustedes o no, o cómo es que es diferente, o sea, esa es la cuestión interesante. No, pues yo creo que en general sí se empiezan a ver rasgos desde niño, pero donde lo aceptas, como dices, en la adolescencia, porque también estás en la búsqueda de identidad, ¿no? Entonces Ujú. ahí vas definiendo ya tus gustos y eso define de una u otra forma tu personalidad. Entonces sí, seguramente es una cuestión más psicológica y que lo mismo, no por ser nerd, ¿no? Sino en general a los deportistas también, cuando son adolescentes, se van enfocando más en ese tipo de gustos. O la gente que le gusta la fiesta, pues también, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, es un Nada poco más que Claro, hay gente que se le queda lo de la fiesta hasta como los 50, 60 años. claro. Sí, no, pues sí. No, pero yo coincido contigo, Ale, que históricamente, en contexto aquí en México, sí, 2003, 2002, 2003, es cuando comienza a haber aquí un cambio ya real, en Exacto. donde ya no Ujú. importa qué es lo que pienses. Digo, yo eso lo viví en la universidad, ¿no? Y creo que no hay mejor caldo de cultivo social que una universidad para ver cómo van cambiando las tendencias y las ideas. Y es verdad, ya no eras atacado, todavía en prepa, ¿no? Te seguían jodiendo en mi caso, pero te seguían jodiendo y la cábula, o sea, nunca fue, tampoco hubo un bullying, nada más te fregaban, pero sí está cañón que comienzas a ver cómo se transforma y wow, ¿no? Esa primavera donde ya literal todo el mundo puede destaparse y decir lo que eres y que a nadie le importe, ¿no? Es que creo Y que es eso eso, está y chingón. creo que tiene que ver con un contexto social también, ¿no? Y ¿por qué no? Hay que mencionarlo, tiene que ver con la misma película de Gimme the Power de Molotov, ¿no? Todo lo que explica el contexto que desde 1997 hasta los primeros años de los años 2000 impactó de una manera muy cañona la música de Molotov y cambió la libertad de expresión en este país para bien a tal grado que sí, en efecto, como bien decimos, entre 2002 y 2003 se viene este salto cuántico entre las libertades individuales de los adolescentes y de los adultos, en los que ya podían hablar de lo que eran sin temor a ninguna represalia social, ¿no? Sí, claro, no, y definitivamente las épocas oscurantistas que formaron esta concepción de nerd, que bueno, y repito, gracias al doctor Seuss que se llama así, nerd, pero todas esas épocas oscuras, sí, por supuesto, el contexto situacional, también tomamos en cuenta, comienzan a haber cambios ya al final de la Guerra Fría, ¿no? También. La Guerra Claro. Fría hizo que la historia de Estados Unidos se volviera muy radical en muchísimas cosas y justo era pues el señalamiento de, ¿no? Aquellos que eran diferentes, porque no solo los nerds inclusive, si te das cuenta, ¿no? Era un pedo de blancos a blancos, pero seguía habiendo todo lo demás socialmente que era Es excluyente, que ¿no? todo esto iba pasando a la par que iba surgiendo el Internet. Sí, Y sí, sí, eso sí. cambió absolutamente todo. O sea, para bien y para mal, o sea, ¿por qué menciono el Internet? Porque el Internet es la panacea de cultivo de la cultura nerd hoy en día. O sea, antes Los nerds lo crearon, exacto, los los nerds nerds lo crearon el crearon Internet. para los otros nerds. O sea, antes eras nerd, tenías que ir a una tienda de cómics, en nuestro caso, Kaboom o Comic Castle, que teníamos también cerca. Había otras personas que iban a Insurgentes, había otras personas que iban hasta A Perisur. O sea, Comex S.A. encontraban sus nichos, pero el punto es que ese nicho con el internet ya no tenías que buscarlo, ya no tenías que salir de tu casa, ya estabas al pie de poner una dirección web, de estar en ese lugar donde había otra gente que te entendía. ¿Y qué es lo que pasa a principios de los años 2000 en México? No solo es la liberación del Internet, sino es la liberación de los programas de mensajería instantánea, como Messenger, como todavía ya los remanentes de ICQ, ICQ. papá, ¿eh? Exacto, Exacto. ICQ fue primero. Y ya empiezas a tener toda esa comunicación tan masiva en el que ya la inmediatez de la información ocasiona que una persona nerd pueda sentirse cobijada dentro de un círculo social al cual ni siquiera tiene que ver, solo se tiene que sentir arropado. Y se No, ¿y escuda sabes la qué? gente ahí. ¿Sabes qué? Más allá de que no tenga que pertenecer, los papeles se revierten, ¿no? Porque antes los nerds eran repudiados, eran arrinconados. Y a raíz del nacimiento de Internet,
¿quién mejor que un nerd para que te enseñara a usar Internet, para que Claro. te explicara cómo funcionaba ese Y desmadre, a, ¿no? y a la fecha hay nerds como nosotros que no hemos logrado que nuestra madre sepa utilizar bien el Microsoft Word. O No, sea, sigue siendo una definitivamente no. historia Ya de el nunca WhatsApp acabar. ya es un logro. Ya Ya es un Sí. enseñarle a logro, los hablar en hierros el logro. WhatsApp. No, man. Bueno, amigos, esto y muchas otras anécdotas y muchas otras cuestiones acerca de los NES. Podríamos estar hablando de esto horas, ¿Sabes pero qué me la idea gustaría es, hacer antes de eso? Exacto. La gran batalla, nerd versus geek. ¿Qué es nerd y qué es geek? ¿O dónde está esa diferencia entre términos? que eso lo encontramos en un artículo de la BBC y luego en un artículo de la Merriam-Webster, que precisamente se nos hizo muy interesante la discusión. Y esa discusión creo que independientemente de nosotros también la vamos a abrir a ustedes, pero simple y sencillamente, ser nerd o ser geek. Ser nerd implica ser una persona que posee conocimiento acerca de uno o muchos temas que le interesan a esa persona y que seguramente son temas especializados. Y el geek, como término como tal, es una persona que es coleccionista en general de memorabilia de artículos que tienen que ver con Yo, la yo, cultura yo, popular. aquí, yo aquí añadiría algo importante porque es cierto y porque todo el mundo ha sido geek y nerd en algún momento de su vida, pero para mí el geek es el que tiene conocimiento y lo presume. Y el nerd es el que tiene conocimiento y lo explica, ¿no? Al Exacto. momento, al momento de presumirlo, te da cierto estatus de poder porque yo sé más que tú. El nerd es atacado porque evidencia la estupidez de los otros, ¿no? Oigan, entonces deberíamos de llamarnos de geeks y no tan nerds, o de O de, nerds y no o de tan geeks y no tan geeks. geeks, se acabó. Pues, o sea, es una discusión interesante, ¿no? Tú decías ayer, Eduardo, así de, ay, no, pues es que entonces yo soy más geek que nerd, ¿no? Yo me considero más nerd que geek porque justo doy clases, o sea, me encargo de impartir ese conocimiento de temas nerds, como es el cine, y obviamente desde ese punto de vista, de que he sido también músico y profesor de música, pues sí sería más una persona nerd que geek, aunque también no dejo de ser geek porque colecciono viniles, porque colecciono videojuegos, porque también hay esa acepción, ¿no? Entonces creo que más bien hoy en día, y por eso es rica la conversación, creo que esos dos términos ya están en una especie de fusión bien hecha entre Gohan Sí, y Vegeta, perdón, entre Goten y sí. Vegeta, y ya es algo más universal, ¿no? Que engloba todas esas cosas. Y creo que hasta cierto punto ya, como bien dices, actualmente nos podemos considerar un poco nerds y un poco geeks, ¿no? Habrá temas en los que sí seamos más sabiondos y en otros que pues sí, meramente nos gusta las figuritas de los amigos que tengo ahí arriba, ¿no? Habrá algunas veces que digamos que somos nerds y otras que diremos que no somos tan nerds, ¿no? Oigan, Entonces, yo les voy a recomendar un libro de Alejandro Soifer que se llama Que la fuerza te acompañe. Y justamente él habla de, pues, de mucho y sobre todo en América Latina, pero hace una investigación de todo lo que acabamos de platicar y creo que también se podrían dar una buena idea, sé que no lo hablamos extensamente, pero de cómo está el pedo, ¿no? En América Latina y también cómo se transformó esto, que siguió siendo lo mismo, pero Esa recomendación me cómo, encanta. sí, chéquenlo, por favor, digo, lo pueden encontrar en edición física, es un poco difícil, es de Marea Editorial, pero sí dense la oportunidad. Es un libro bastante interesante que tiene que ver, insisto, con lo que platicamos. No nos basamos en ese libro, pero chéquenlo, porque está. y si son muy nerds, cómprenlo en Kindle, y si no son tan nerds, pues cómprenlo en una librería normal. No sé, yo lo he encontrado en Kindle, así, de verdad que no, es porque a mí me lo pasaron, pero sí, definitivamente, Pero chéquenlo. bueno, ya los dejamos, amigos. Recuerden dejar sus comentarios acerca de esto. Si ustedes se Suscríbanse. consideran Team Nerd o Team Geek, díganos en los comentarios a ver qué pasa. Díganle también a la Fierro Viejo que venda, pregúntenle si es nerd o si es geek. Y Hay pues que, estaremos aquí para resolver todas sus dudas y contestarle. Mira, ahí está entrando, queriendo tomar protagonismo. Qué bueno que fue la niña y no fue el señor de los camotes, güey. Tal cual, no, hubiera estado espantoso, ¿no? O el de los bisquetes. Oigan, Los pero bisquetes. definitivamente, último, antes de irnos, recuerden, chicos, no hay nada más peyorativo que transgredir al otro. Nos podemos llamar como seamos, pero el concepto siempre lo traemos nosotros mismos.
Y así como la señora que del Fierro Viejo, no se cansen de sonar, amigos, sigan siendo nerdos, sigan siendo nerdas, y nos vemos la próxima. Un abrazo, les recordamos que tenemos Pixeles de la Realidad todos los viernes. Exacto, sigan todos nuestros contenidos. Y sus comentarios los esperamos. Abrazo, bye.